Había días en los que el dinero no podía comprar absolutamente nada. Lana Olmeda Talamantes lo descubrió de la peor manera posible, parada frente a la quinta oficina de lujo que le cerraba las puertas en la cara. Su Porsche 1967, rojo como la sangre, como el último latido de su padre antes de morir, estaba muerto también. Y nadie, absolutamente nadie en toda la Ciudad de México quería tocarlo. Lo siento, señora Olmeda, pero estamos completamente llenos, mentían. No trabajamos con modelos tan antiguos. Inventaban. La verdad era más simple y más cruel. Tenían miedo de ella, miedo de su fama, de sus demandas, de su perfeccionismo que había destruido carreras enteras. Y ahora, por primera vez en 42 años de vida, Lana entendía lo que significaba estar completamente sola. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el asfalto de Polanco. Lana caminaba con sus tacones Louboutin entre las oficinas mecánicas de alta gama, cada una más lujosa que la anterior, cada una con el mismo letrero invisible. Usted no es bienvenida aquí. Su traje de diseñador color crema ya mostraba manchas de sudor bajo los brazos, algo que jamás hubiera permitido en una junta de negocios. Pero esto no era negocios, esto era personal. Esto era lo único que le quedaba de Rodrigo Olmeda Fuentes, el hombre que la había traído al mundo, y luego la había abandonado emocionalmente durante 30 años, hasta morir de un infarto fulminante hacía apenas 6 meses. Señora Olmeda, entienda, comenzó a decir el gerente de automóviles clásicos Premium, un tipo de 40 y tantos años con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Su reputación la precede. Usted procesó al último mecánico que tocó su Mercedes por un rayón microscópico. Demandó a una empresa de detailing porque el aroma del ambientador no era exactamente lavanda francesa, sino lavanda búlgara. Destruyó la carrera de un técnico de Audi porque tardó 3 días en conseguir una pieza importada en lugar de 2. Lana apretó la mandíbula. Cada palabra era cierta, cada acusación justificada. Había construido su imperio hotelero de 5,000 millones de pesos, siendo implacable, exigente, perfecta. No había espacio para errores en su mundo. No había espacio para debilidades. Pero ahora, parada frente a ese hombre que la miraba como si fuera veneno, se dio cuenta de que su armadura de acero había terminado por convertirse en su propia prisión. Ese Porsche, susurró ella, y por primera vez en años, su voz tembló. Ese carro es lo único que tengo de mi padre. Es lo único que me dejó además de su fortuna y su frialdad, por favor. El gerente negó con la cabeza. Lo siento. La respuesta es no. Fueron 19 oficinas, 19 puertas cerradas, 19 versiones diferentes de la misma humillación cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos. Lana se encontró conduciendo su BMW hacia zonas de la ciudad que nunca había pisado. Salió del segundo piso del periférico, tomó Avenida Constituyentes y se adentró en Naucalpan, donde las calles dejaban de estar pavimentadas perfectamente y los edificios ya no brillaban con cristales espejados. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa mañana. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que controlaba un imperio de hoteles de lujo, que cerraba negocios millonarios con un solo llamado telefónico, que había sido portada de Forbes México 3 veces, ahora rogaba por ayuda en talleres que olían a grasa barata, pasó frente a una escuela primaria donde niños jugaban fútbol en un patio de tierra, pasó frente a una tortillería, donde señoras hacían fila con sus canastas, pasó frente a un puesto de tacos, donde trabajadores con uniformes manchados de cemento comían riendo. Este era un mundo que Lana había visto desde las ventanas polarizadas de sus autos de lujo, pero nunca había pisado realmente. Y entonces lo vio. Entre una tienda de abarrotes y una peluquería de barrio, había un letrero despintado que decía «Taller Mecánico Velázquez, todo tipo de vehículos, trabajo garantizado». La fachada era de bloc sin pintar, la puerta de metal oxidado estaba abierta de par en par, y adentro se podía ver un Toyota viejo levantado en un gato hidráulico
mientras un joven de espaldas anchas trabajaba debajo de él. Lana estacionó su BMW frente al taller. Varios niños que jugaban fútbol en la calle se detuvieron a mirar el auto de lujo como si fuera una nave espacial. Una señora que vendía elotes en la esquina la observó de arriba abajo, evaluando su traje de diseñador con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Dos hombres que bebían cerveza sentados en la banqueta comenzaron a cuchichear entre ellos, señalándola discretamente. Cuando Lana bajó del auto, sintió todas las miradas sobre ella. Era como si un extraterrestre hubiera aterrizado en medio del barrio. Caminó hacia el taller con la espalda recta y la barbilla en alto, tratando de mantener la dignidad que había sido su armadura durante décadas. El olor a grasa, aceite quemado y metal caliente la golpeó como una bofetada cuando cruzó la entrada. El piso era de cemento agrietado con manchas de aceite que probablemente tenían años. Las paredes estaban cubiertas de calendarios viejos, algunos con fotografías de modelos en bikini junto a autos deportivos, otros con paisajes de playas que nunca serían visitadas. Herramientas de todos los tamaños colgaban de ganchos sin orden aparente. Llaves inglesas, desarmadores, pinzas, martillos. Una radio polvorienta transmitía música norteña a bajo volumen, mezclándose con el zumbido de una lámpara fluorescente que parpadeaba intermitentemente. ¿Se le ofrece algo?, preguntó una voz desde debajo del Toyota. Era una voz joven, masculina, sin el tono servil que Lana estaba acostumbrada a escuchar. «Necesito un mecánico», respondió Lana, tratando de mantener su tono autoritario, pero sintiendo cómo se quebraba en las orillas. El joven salió rodando de debajo del auto en una tarima con ruedas. Tenía 24 años como máximo, el cabello negro cortado al ras, los ojos color café oscuro que la miraron sin intimidación ni desdén, solo con curiosidad genuina. Su overol gris estaba manchado de aceite fresco y grasa vieja. Sus manos eran fuertes y callosas, las uñas permanentemente ennegrecidas por años de trabajo mecánico. En su rostro moreno había una expresión de inteligencia que Lana no esperaba encontrar en un lugar así, y una media sonrisa que sugería que ya había visto de todo en la vida. «Imanol Velázquez Lobato, para servirle», dijo él poniéndose de pie con un movimiento fluido y limpiándose las manos en un trapo que probablemente estaba más sucio que sus propias manos. «¿Qué problema tiene su carro?» «No es este», respondió Lana, señalando hacia afuera con un gesto que pretendía ser despectivo, pero que salió más bien cansado. «Es un Porsche 1967, motor de 6 cilindros, está muerto, no arranca, no hace ningún ruido, nada». Imanol silbó por lo bajo, una expresión de genuino interés cruzando su rostro. «Un clásico, 67 fue un gran año para Porsche. ¿Y por qué viene hasta acá, con todo respeto? Señora, usted claramente puede pagar cualquier taller de la zona rosa, cualquiera de esos lugares con piso de mármol y café gourmet en la sala de espera». «Ya fui a todos», admitió Lana, y las palabras le quemaron la garganta como ácido. Todos se negaron. Los ojos de Imanol se entrecerraron ligeramente. Se quedó mirándola durante unos segundos, evaluándola de una manera que Lana encontró incómodamente perceptiva. «¿Usted es Lana Olmeda Talamantes?» «Sí». «La dueña de los hoteles Olmeda Imperial?» «Sí». «La que procesó a medio mundo por menos que nada. La que tiene fama de demandar si encuentras un grano de polvo donde no debe estar». Lana sintió que la sangre le hervía en las venas. Después de todo lo que había pasado ese día, después de toda la humillación, no estaba de humor para otro rechazo. «Si vas a negarme también, ahórrame el sermón». «Y no dije que fuera a rechazarla», la interrumpió Imanol con una sonrisa que no tenía ni un ápice de miedo. «Solo quería confirmar con quién estaba tratando. Traiga el Porsche mañana a las 8 de la mañana. Le voy a echar un vistazo». Lana parpadeó completamente descolocada. En su mundo, las negociaciones eran complejas, llenas de condiciones, términos, cláusulas. Nadie aceptaba nada sin al menos 3 reuniones previas y un contrato de 20 páginas. «¿Así de simple? ¿No vas a pedirme que firme una exoneración de responsabilidad? ¿No vas a cobrarme un anticipo? ¿Para qué?».
respondió Imanol, encogiéndose de hombros con una despreocupación que Lana encontró desconcertante. Si el carro no tiene solución, no le voy a cobrar nada, y si lo arreglo... Usted decide si el trabajo vale lo que le cobre, así de simple. Nadie trabaja así. Yo sí. Imanol se dio la vuelta para volver a meterse debajo del Toyota, pero antes de desaparecer agregó: «Ah, y señora Olmeda, le voy a pedir un favor. Cuando venga mañana, déjese de tantas formalidades y mejor platíqueme de su papá. Si ese carro era de él, seguro tiene una historia, y a los carros viejos hay que conocerlos para curarlos bien. Son como personas, ¿sabe? Necesitan que los entiendan antes de poder ayudarlos». Lana se quedó parada en medio del taller sucio, rodeada de herramientas oxidadas y el olor a gasolina, completamente muda. Hacía años que nadie le hablaba así. Hacía años que nadie la trataba como un ser humano normal, en lugar de como una bomba de tiempo legal con piernas. Y algo en la forma despreocupada en que ese joven había aceptado su caso, como si arreglar el carro de la mujer más temida de la Ciudad de México fuera tan normal como cambiar el aceite de un taxi, la dejó absolutamente desconcertada. Regresó a su BMW en un estado de aturdimiento. Los niños seguían mirando. Ahora con menos interés, la señora de los elotes le gritó: «¿Va a querer uno, güerita?». Lana negó con la cabeza automáticamente, pero luego, por alguna razón que no podía explicar, se detuvo. «¿Cuánto cuesta?». «20 pesos, jefa». Lana sacó un billete de 50. «Quédese con el cambio». La señora le preparó el elote con una sonrisa que mostraba varios dientes faltantes, lo cubrió generosamente con mayonesa, queso rallado, chile en polvo y limón. Cuando Lana lo probó, sentada en el cofre de su BMW mientras el sol se ponía sobre Naucalpan, descubrió que era el mejor elote que había comido en su vida. O tal vez, pensó mientras las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas, simplemente era el primer elote que había comido sin prisa, sin juntas que atender, sin llamadas que contestar, sin un mundo que controlar. Era el primer elote que comía como persona, no como empresa. Esa noche, Lana no pudo dormir. En su penthouse de 200 metros cuadrados en Santa Fe, rodeada de muebles de diseñador italiano y obras de arte que valían más que la casa completa de la mayoría de la gente, se sentó en su terraza a mirar la ciudad iluminada mientras sostenía una fotografía vieja de su padre. Rodrigo Olmeda Fuentes había sido un hombre de 1,80 m de altura, complexión robusta, cabello canoso peinado hacia atrás y ojos azules que siempre parecían estar evaluando el valor monetario de todo lo que veían. En la foto tenía 45 años y estaba parado junto al Porsche rojo, con una mano sobre el cofre y una expresión de orgullo que Lana jamás le había visto dirigida hacia ella. «Lo compraste en 1985», murmuró Lana a la fotografía. «Dijiste que era tu tesoro, que lo habías soñado desde que eras joven, pero nunca me dejaste conducirlo, nunca me explicaste por qué ese carro te importaba tanto, nunca me explicaste nada, la verdad». Rodrigo había muerto sin responder esas preguntas. Había muerto dejándole a Lana un imperio de hoteles de lujo, 5 propiedades repartidas entre Santa Fe, Polanco y Bosques de las Lomas, cuentas bancarias repletas de millones, acciones, bonos, inversiones, y ese Porsche rojo que ahora estaba tan muerto como él. Lana recordaba el día del funeral. 300 personas habían asistido, desde políticos hasta empresarios internacionales. Todos hablaban de Rodrigo como un visionario, un líder, un ejemplo. Nadie mencionó que había sido un padre ausente. Nadie habló de las cenas de Navidad donde él revisaba correos en su teléfono mientras Lana comía sola. Nadie recordó los recitales escolares a los que nunca asistió porque tenía juntas importantes. Y ahora, sentada en su terraza millonaria mirando una ciudad que nunca dormía, Lana se preguntó si su padre había sido feliz, si todo ese dinero, todo ese poder, toda esa influencia le habían dado aunque fuera un momento de verdadera alegría. A las 7 de la mañana siguiente, Lana ya estaba despierta. Se vistió con un traje pantalón azul marino, tacones más bajos de lo usual por si tenía que caminar sobre cemento agrietado,
y condujo el BMW hacia el taller de Imanol. Había contratado una grúa la noche anterior para que arrastrara el Porsche desde la cochera de la casa de su padre en Las Lomas. Cuando llegó a Naucalpan, Imanol ya estaba ahí. Llevaba el mismo overol gris, pero esta vez estaba limpio, como si se hubiera puesto uno especial para la ocasión. Tenía un termo de café en una mano y herramientas ya esparcidas sobre una mesa de trabajo, organizadas con un cuidado que contrastaba con el aparente desorden del resto del taller. «Buenos días, señora Olmeda», saludó él con una sonrisa. «Veo que es puntual, eso está bien. Los carros viejos no esperan a nadie y yo tampoco». La grúa llegó 10 minutos después, bajando el Porsche cuidadosamente con cadenas y ganchos. Bajo la luz de la mañana, el auto se veía aún más triste, más abandonado. La pintura roja había perdido brillo. Había pequeños rasguños en las puertas. Las llantas estaban desinfladas y el motor estaba completamente silencioso, como un corazón que había dejado de latir. Imanol caminó alrededor del vehículo lentamente. Como un doctor examinando a un paciente crítico, pasó sus manos por el cofre con una reverencia que sorprendió a Lana. Miró las llantas, verificó la presión tocándolas con el pie. Se agachó a revisar el chasis, buscando señales de óxido o daños estructurales. Finalmente, abrió la puerta del conductor y se sentó adentro. El interior estaba impecable. Asientos de cuero negro que, a pesar de los años, se mantenían en excelente condición. El tablero de madera brillaba con un acabado que hablaba de cuidado meticuloso. El volante tenía el desgaste natural del uso, pero era un desgaste honesto, de manos que habían sostenido ese volante con amor. «¿Cuándo fue la última vez que su papá lo manejó?», preguntó Imanol. «6 meses antes de morir», respondió Lana acercándose al auto. «Después de su infarto, el carro quedó guardado en la cochera de su casa. Yo no lo toqué hasta hace un mes. Cuando quise arrancarlo y no respondió, fue como si se hubiera muerto con él. Y antes de eso, ¿lo usaba seguido? Todos los domingos, sin falta, salía a dar vueltas solo. Nunca me llevaba. Volvía horas después con una expresión que yo nunca le veía el resto de la semana. Era como si esos paseos fueran su único momento de verdad». Imanol asintió pensativo. «Los domingos, curioso. La gente que maneja sus carros clásicos los domingos suele tener una razón especial. No es solo por el tráfico ligero, es algo más profundo». Salió del auto y abrió el cofre con cuidado. Cuando miró el motor, su expresión cambió completamente. Sus ojos se iluminaron con algo que Lana solo podía describir como reconocimiento mezclado con incredulidad. «Este motor», murmuró Imanol acercándose más, pasando sus dedos sobre las piezas como si estuviera leyendo braille. «Este motor tiene modificaciones que no son de fábrica. Mi padre nunca mencionó nada de eso, pues alguien le metió mano hace años y no fue cualquier persona». Imanol señaló una pieza cerca del carburador. «Mire aquí. Este compresor es artesanal, hecho a mano con una precisión que hoy en día casi no se ve, y está firmado». Lana se acercó, incrédula. Efectivamente, grabado en la pieza de metal con letras pequeñas pero claras, había una inicial, V. «V», repitió Lana. «¿Qué significa?». Imanol no respondió inmediatamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la pieza, como si estuviera tocando algo sagrado, algo que no debería estar ahí, pero que al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. ¿Su papá alguna vez mencionó dónde consiguió este carro? ¿A quién se lo compró? ¿Dónde lo mandó restaurar? Nunca. Solo decía que lo había conseguido en el 85 y que era su mayor logro. Pero nunca dio detalles. Mi padre no era hombre de compartir historias. En el 85, Imanol sacó su celular y comenzó a tomar fotografías del motor desde todos los ángulos posibles, enfocándose especialmente en las piezas modificadas. «Señora Olmeda, este motor tiene trabajo de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Alguien que no solo entendía mecánica, sino que amaba los carros con el alma. Y esa firma, yo la he visto antes». «¿Dónde?». Imanol cerró el cofre lentamente. Sus ojos, que antes habían sido amables y despreocupados, ahora mostraban algo oscuro.
algo doloroso que había estado enterrado durante años. En las herramientas de mi abuelo. Él era mecánico. Murió hace 20 años cuando yo tenía apenas 4. Pero su nombre era Vicente Velázquez, Vicente Combumbe, y él tenía la costumbre de firmar su mejor trabajo. El mundo de lana se detuvo, el ruido de la calle desapareció, el calor del sol se volvió distante y lo único que podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. «¿Tu abuelo trabajó en este motor?», susurró. «No lo sé con certeza todavía», admitió Imanol, pero había una tensión en su voz que no había estado ahí antes. «Pero voy a averiguarlo, y señora Olmeda, tengo el presentimiento de que cuando arreglemos este motor, vamos a descubrir algo que ni usted ni yo estábamos buscando, algo que alguien quiso mantener oculto durante casi 40 años». Durante los siguientes 3 días, Imanol trabajó en el Porsche con una dedicación que rozaba la obsesión. Lana aparecía cada mañana a las 8 en punto, como si tuviera una cita ineludible, y se quedaba ahí parada observándolo trabajar, fascinada por la precisión de sus movimientos. Era hipnotizante verlo. Las manos de Imanol se movían con precisión quirúrgica, desmontando piezas con el cuidado de un arqueólogo, desenterrando artefactos antiguos, limpiando conectores con cepillos especiales, revisando cables uno por uno, buscando fracturas invisibles al ojo común. No trabajaba con prisa, pero tampoco perdía tiempo. Cada movimiento tenía propósito. Cada decisión estaba calculada. Cada pieza que removía era fotografiada antes y después. «Platíqueme de su papá», dijo Imanol el segundo día, sin levantar la vista del motor donde ahora tenía las manos enterradas hasta las muñecas. Lana, que estaba sentada en una silla plegable que Imanol le había conseguido, suspiró profundamente. No hay mucho que contar que valga la pena recordar. Era un hombre frío, distante, calculador. Construyó un imperio, pero nunca construyó una relación conmigo. Cuando mi mamá murió de cáncer, yo tenía 12 años, y él simplemente siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Contrató niñeras, mandó flores al funeral y volvió a la oficina al día siguiente. ¿Y el carro? El carro era lo único que lo hacía sonreír. Lana sintió como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con la práctica de años. Los domingos desaparecía durante horas, 4, 5, a veces 6 horas. Volvía con ese Porsche impecable, oliendo a gasolina y con una expresión que nunca le vi en ningún otro momento. Era como si esas horas fueran su escape de todo, incluyendo de mí. Imanol asintió sin juzgar. «Usted sabe por qué lo compró. ¿Por qué un Porsche del 67 específicamente? ¿Por qué rojo?» «No, nunca lo explicó. Intenté preguntarle una vez cuando tenía 17 años. Me dijo que dejara de meterme en cosas que no me incumbían». Imanol sacó una pieza del motor y la examinó bajo la luz con una lupa de joyero. «Este carburador está modificado de una manera muy específica. Quien hizo esto sabía que el dueño del carro iba a exigirle rendimiento, pero también quería que durara décadas sin problemas. Es trabajo de alguien que realmente se preocupaba por el futuro del vehículo, no solo por cobrar y olvidarse. ¿Crees que fue tu abuelo? Cada vez estoy más seguro». Imanol dejó la pieza sobre su mesa de trabajo y finalmente miró a Lana directamente a los ojos. «Señora Olmeda, mi abuelo Vicente murió cuando yo tenía 4 años. Apenas tengo recuerdos de él, solo imágenes borrosas de un hombre grande con manos enormes que me subía en sus hombros. Pero mi mamá siempre decía que era el mejor mecánico de toda la Ciudad de México, que la gente venía de Puebla, de Querétaro, incluso de Guadalajara para que él arreglara sus carros clásicos. Decía que tenía un don, que podía escuchar un motor y saber exactamente qué estaba mal». «¿Qué le pasó?». La mandíbula de Imanol se tensó. «Esa es la parte de la historia que mi mamá nunca me quiso contar completa. Dice que es demasiado dolorosa, pero lo que sí me dijo es que mi abuelo trabajó para un hombre muy rico en los años 80, que ese hombre lo traicionó de una manera brutal, que le robó algo valioso, no dinero exactamente, sino algo peor». ¿Qué cosa puede ser peor que robar dinero? Robar el trabajo de alguien, robar su reputación.
robar su futuro. Imanol apretó los puños. Mi mamá dice que después de eso, mi familia cayó en la pobreza. Mi abuelo perdió su taller, su salud se deterioró y murió siendo un hombre roto, y que el hombre rico nunca pagó las consecuencias. Lana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Una sospecha horrible comenzaba a formarse en su mente. ¿Crees que ese hombre era mi padre? No lo sé con certeza todavía, pero voy a descubrirlo, se lo prometo. El tercer día, Imanol no apareció en el taller hasta las 10 de la mañana. Cuando llegó, tenía ojeras profundas y llevaba una caja de cartón vieja bajo el brazo. Lana, que ya llevaba 2 horas esperando, se levantó de inmediato. ¿Dónde estaba? Estaba preocupada. Disculpe el retraso. Imanol dejó la caja sobre su mesa de trabajo con un cuidado reverencial. Fui a casa de mi mamá. Le pedí que me diera las cosas de mi abuelo que guardó todos estos años. Al principio no quería. Decía que eran recuerdos dolorosos que era mejor dejar enterrados, pero cuando le expliqué lo del Porsche, cuando le mostré las fotos de la firma a ella se puso a llorar. ¿Por qué? Porque reconoció el trabajo. Imanol abrió la caja lentamente. Adentro había herramientas viejas, fotografías descoloridas y documentos amarillentos. Mi mamá dice que mi abuelo guardaba fotografías de cada proyecto importante. Era su manera de documentar su trabajo, porque en aquel entonces no todos tenían cámaras y el registro era valioso. Comenzó a sacar las fotografías una por una. La mayoría mostraban autos clásicos en distintas etapas de restauración. Un Mustang azul con el motor desarmado, un Corvette rojo en proceso de pintura, un Volkswagen sedán completamente desmontado. Y entonces, en el fondo de la pila, encontró lo que estaba buscando. Era una fotografía en blanco y negro, pero perfectamente conservada. Mostraba un Porsche 1967 completamente desarmado en un taller que Lana no reconocía. El motor estaba en piezas sobre una mesa de trabajo y junto al auto, con las manos sucias de grasa pero una sonrisa orgullosa en el rostro, estaba un hombre de unos 40 años con el cabello oscuro y ojos inteligentes. Mi abuelo, susurró Imanol, Vicente Velázquez Morales. Pero lo que realmente hizo que Lana sintiera que el mundo se detenía fue lo que había escrito detrás de la fotografía con tinta descolorida. Porsche 1967. Cliente Rodrigo Olmeda. Marzo 1983. Proyecto más importante de mi vida. Las manos de Lana temblaron tanto que tuvo que sentarse. Mi padre conocía a tu abuelo. No solo lo conocía. Imanol sacó más documentos de la caja. Tenía un contrato con él. El contrato estaba escrito en papel oficial, con sellos y firmas. Lana lo leyó con creciente horror. Contrato de servicio entre Vicente Velázquez Morales y Rodrigo Olmeda Fuentes. Fecha: 15 de marzo de 1983. Servicios: restauración completa de Porsche 1967. Incluyendo modificación de motor para mayor rendimiento y durabilidad, restauración de pintura original, renovación completa de tapicería, actualización de sistemas eléctricos y de frenos. Pago acordado, 50,000 pesos, 10% de anticipo, el resto a la entrega del vehículo restaurado. Tiempo estimado, 18 meses. 50,000 pesos en 1983 era una fortuna absoluta. Equivalía a lo que un trabajador promedio ganaba en 3 años. Hay más, dijo Imanol con voz tensa. Sacó una carta escrita a mano con letra temblorosa. Esto lo escribió mi abuelo en 1999, 6 meses antes de morir. Lana tomó la carta y comenzó a leer en voz alta, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. Rodrigo Olmeda nunca pagó. Me dio el 10% como anticipo y prometió el resto cuando entregara el carro. Trabajé 2 años completos, no 18 meses, sino 24, porque quería que fuera perfecto. Gasté todos mis ahorros en las piezas correctas, en materiales de calidad, en herramientas especiales. Contraté a 2 ayudantes y les pagué de mi propio bolsillo. Cuando le entregué el Porsche en 1985, completamente restaurado, más hermoso de lo que había sido cuando salió de fábrica. Él me dio las gracias con una sonrisa y nunca volvió.
Llamé a su oficina cientos de veces. Me decían que no estaba, que estaba en juntas, que volviera a llamar. Fui personalmente. Los guardias de seguridad me sacaron como si fuera un criminal. Contraté un abogado con lo poco que me quedaba, pero Rodrigo tenía mejores abogados. Abogados caros que hicieron que el caso se alargara hasta que ya no tuve dinero para continuar. Perdí todo. Mi taller porque no pude pagar la renta, mi reputación porque la gente pensaba que si un hombre rico como Olmeda no me había pagado, era porque mi trabajo no valía nada. Mi salud porque el estrés me está matando. Elena está embarazada de nuestro primer hijo y no tengo dinero para pagar el hospital. Rodrigo Olmeda me destruyó y el único testigo de mi trabajo es ese maldito Porsche rojo que ahora él presume como si lo hubiera comprado en una agencia de lujo en lugar de haberlo robado directamente de mis manos. Cuando Lana terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La carta temblaba en sus manos. Ese primer hijo, ¿eras tú? No, era mi mamá. Imanol tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Solo había rabia contenida en su expresión. Elena Velázquez, nacida en octubre de 1983, mi abuelo tuvo que pedir dinero prestado para pagar el parto. Tuvo que empeñar sus herramientas, las mismas herramientas con las que había construido ese Porsche perfecto. Imanol, yo no sabía, mi padre nunca, lo sé. Imanol dejó caer la carta como si quemara. Usted no tuvo nada que ver con esto, pero ahora entiende por qué cuando vi ese Porsche ayer. Cuando vi la firma de mi abuelo en ese motor, sentí que tenía que decidir entre dos caminos. ¿Qué caminos? ¿Venganza o justicia? Imanol la miró directamente. Podría sabotear este motor fácilmente. Podría decirle que no tiene reparación, que está más allá de toda ayuda. Podría destruir el único tesoro que su padre dejó. Tal como él destruyó a mi familia. Nadie lo sabría. Nadie me culparía. Lana sintió pánico, pero también una extraña comprensión. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque cuando miré las fotografías de mi abuelo trabajando en ese motor, vi el amor en sus ojos, vi el orgullo, vi a un hombre que amaba su oficio más que nada en el mundo. Y destruir su trabajo porque el hombre que se lo robó era un ladrón, eso sería traicionar todo lo que mi abuelo representaba. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un peso que ninguno había anticipado, cuando se conocieron hacía apenas 3 días. Lana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando completamente su maquillaje. Ya no le importaba. ¿Qué quieres que haga? Todavía no lo sé. Imanol respiró profundo. Déjeme pensar. Déjeme terminar de revisar el motor. Y después hablaremos. Lana asintió y se levantó para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Imanol, gracias. ¿Por qué? Por no destruir el carro, por darme la oportunidad de intentar arreglar algo que mi padre rompió hace 40 años. Esa noche, Imanol no fue a su casa. Se quedó en el taller, rodeado de las cajas viejas de su abuelo, leyendo cada documento, mirando cada fotografía, tratando de entender la historia completa. Encontró facturas de refacciones que su abuelo había comprado para el Porsche, recibos de pagos a sus ayudantes, notas técnicas sobre modificaciones específicas y otra carta, esta escrita por su abuela Elena en 1986. Un año después de que el carro fuera entregado, Vicente ya no es el mismo hombre, decía la carta dirigida a alguien cuyo nombre había sido tachado. La traición de Olmeda lo quebró por dentro. Ya no confía en nadie, ya no acepta trabajos grandes porque tiene miedo de que lo vuelvan a robar, está enfermo del corazón. El doctor dice que es el estrés. Nuestra hija tiene 2 años y él apenas sonríe cuando la carga. Todo por culpa de ese maldito Porsche rojo. Imanol cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 generaciones de dolor sobre sus hombros. Su abuelo había muerto pobre y roto. Su abuela había tenido que trabajar doble turno limpiando casas de gente rica para mantener a la familia. Su madre había crecido en la miseria, sin educación universitaria completa, porque no había dinero, luchando por sobrevivir en un país que no perdonaba la pobreza.
Y todo porque Rodrigo Olmeda Fuentes había decidido que era más fácil robar que pagar. Pero había algo más en las cajas, algo que Imanol encontró casi al amanecer, cuando sus ojos ya estaban rojos de cansancio y su mente nublada por la falta de sueño. Era un álbum de fotografías pequeño, con la portada de cuero desgastado. Dentro había imágenes que no eran de autos, sino de personas. Su abuelo Vicente joven, sonriendo junto a una mujer hermosa que Imanol reconoció como su abuela. Su madre Elena de bebé, luego de niña, luego de adolescente. Y en la última página, una fotografía que no tenía sentido, era Vicente junto a un hombre más joven, ambos con overoles sucios y sonrisas genuinas, parados frente a un taller que tenía un letrero que decía Velázquez and Olmeda, restauración de autos clásicos. Olmeda. Imanol volteó la fotografía. Detrás decía Vicente y Rodrigo, socios, 1978. Cuando todo era posible, el mundo de Imanol se volcó de cabeza. Su abuelo y Rodrigo Olmeda habían sido socios, amigos. Tenía que saber más. Al cuarto día, cuando Lana llegó al taller, Ito encontró a Imanol dormido sobre la mesa de trabajo, rodeado de piezas del motor y con la cara marcada por el cansancio. La fotografía de los dos socios estaba junto a él. «Imanol», llamó ella suavemente. Él se despertó sobresaltado, desorientado. Tenía ojeras profundas, el overol más sucio que nunca, y en sus ojos había algo roto, pero también algo resuelto. «Señora Olmeda, tengo que contarle algo, toda la historia». Durante la siguiente hora, Imanol le mostró todo, el contrato, las cartas, las facturas, las fotografías. Le contó cómo Rodrigo Olmeda había destruido a su familia. Pero también le mostró la fotografía de los socios. «No entiendo», dijo Lana mirando la imagen de su padre joven sonriendo genuinamente. Nunca lo había visto sonreír así. ¿Ellos eran amigos? Más que eso, eran socios. Imanol sacó más documentos. «Encontré los papeles del taller. Su papá y mi abuelo abrieron un negocio juntos en 1978. Su papá ponía el dinero y los contactos con gente rica. Mi abuelo ponía el talento y el conocimiento mecánico. Durante 5 años trabajaron juntos y aparentemente les fue muy bien. ¿Y qué pasó? En 1983, algo cambió». Imanol le mostró un documento legal. Su papá compró la parte de mi abuelo en el negocio, pagó lo justo según el contrato, pero hubo algo más. Hay una nota aquí que dice que, como parte del acuerdo, Vicente se comprometía a hacer un último trabajo, restaurar el Porsche de Rodrigo. El pago de 50,000 pesos era el triple de lo que valía cualquier trabajo normal. Su papá estaba siendo generoso, o al menos eso parecía, pero después nunca pagó. Lana se sentó tratando de procesar todo. ¿Por qué compraría la parte de mi abuelo y luego lo traicionaría? No lo sé, pero encontré algo más. Imanol sacó una carta diferente, esta con membrete de un bufete de abogados. En 1984, un año después de la separación, su papá vendió el taller por 2 millones de pesos. Mi abuelo nunca vio un centavo de esa venta, porque técnicamente ya no era socio. Entonces mi padre lo engañó 2 veces. Primero lo sacó del negocio antes de venderlo, y luego no le pagó por el Porsche. Exacto. El silencio que siguió fue absoluto. Lana miraba las manos de su padre en la fotografía vieja, sosteniendo herramientas junto a Vicente. 2 hombres jóvenes con sueños compartidos que habían terminado en traición. «Mi padre era un monstruo», susurró finalmente. «Era un hombre complicado», corrigió Imanol, «porque hay más que necesita saber». Sacó el último documento de la caja. Era un sobre amarillento con el nombre Vicente, escrito con la letra de Rodrigo Olmeda. El sobre había sido abierto, pero su contenido seguía ahí, una carta y un cheque certificado fechado en diciembre de 1999. Esto estaba escondido en un compartimiento secreto del Porsche, explicó Imanol. Lo encontré ayer cuando estaba revisando el tablero. El compartimiento se abre con un resorte especial. Lana tomó la carta con manos temblorosas y leyó. «Vicente, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste lo que dejé para ti.
Llevo 16 años cargando con la culpa de lo que te hice. 16 años sabiendo que te robé, que destruí tu vida, que tomé tu trabajo y tu amistad y los pisoteé por ambición. No tengo excusa. Fui un cobarde impulsado por la codicia. Cuando nos separamos en el 83, ya tenía comprador para el taller. Te saqué antes de venderlo porque no quería compartir las ganancias. Y cuando te pedí que restauraras el Porsche, pensé que si te pagaba bien después, compensaría todo lo demás. Pero cuando me entregaste el carro perfecto, más hermoso de lo que jamás imaginé, me di cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagarte lo que realmente merecías. Así que tomé la decisión de un cobarde, simplemente no pagué nada. Este cheque es por 200,000 pesos, calculados con todo lo que te debía más intereses justos. Sé que el dinero no borra el daño, pero es lo único que puedo ofrecer. He intentado encontrarte durante años. He ido a tu antiguo taller, pero me dicen que cerraste. He preguntado por ti en el gremio mecánico, pero nadie sabe dónde estás o nadie quiere decírmelo. Así que dejo esto aquí, en el carro que construiste con tanto amor, esperando que algún día lo encuentres. Espero que estés bien. Espero que hayas perdonado a este viejo amigo que te traicionó. Perdóname, hermano R.O. El cheque estaba ahí sin cobrar, por 200,000 pesos de 1999, una fortuna que podría haber cambiado la vida de Vicente. Mi abuelo murió en marzo del 2000, dijo Imanol, con voz quebrada. 3 meses después de que su papá escribió esto, nunca lo encontró. Nunca supo que Rodrigo había tratado de arreglar las cosas. Lana sollozó abiertamente. Él intentó. Mi padre realmente intentó arreglar su error. Pero fue demasiado tarde. Para cuando escribió esto, mi abuelo ya había perdido todo. Ya estaba enfermo del corazón. Ya no confiaba en nadie. El daño estaba hecho. ¿Qué hacemos ahora? Imanol miró el Porsche, luego los documentos, luego a Lana. Eso depende de usted, señora Olmeda. Este carro legalmente es suyo, pero moralmente es el producto del trabajo de mi abuelo que nunca fue pagado, el último símbolo de una amistad que su padre destruyó. ¿Qué quiere hacer con él? Lana se levantó y caminó hacia el Porsche. Puso sus manos sobre el cofre, sintiendo el metal frío bajo sus palmas. Este auto había sido el tesoro de su padre, pero también había sido construido sobre una traición. Quiero reparar el daño, dijo finalmente. No puedo devolverle a tu abuelo los años que perdió, ni la salud que destruyó el estrés, ni la confianza que mi padre rompió, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. ¿Cómo? Lana sacó su chequera, 200,000 pesos en 1999, ajustados por inflación hasta hoy, serían aproximadamente 1.200.000 pesos, pero tu abuelo no solo perdió el pago del Porsche, perdió su parte en la venta del taller, que según dijiste, fue de 2 millones en el 84. Eso ajustado por inflación sería cerca de 15 millones hoy, y perdió años de ingresos, su reputación, su salud, gastos médicos que no pudo pagar, oportunidades perdidas. Comenzó a escribir mientras hablaba. Te voy a dar 3 millones de pesos en este momento. No es suficiente para compensar todo, lo sé, pero es un inicio y además, respiró profundo. Voy a crear una fundación en nombre de tu abuelo, una fundación que capacite a jóvenes mecánicos de escasos recursos. Pondré 5 millones de pesos iniciales y la dotaré con 500,000 pesos al año indefinidamente. Imanol la miraba sin poder creer lo que escuchaba. ¿Por qué haría eso? Porque mi padre le robó a tu abuelo la oportunidad de tener un legado digno, pero yo puedo asegurarme de que el nombre de Vicente Velázquez sea recordado por generaciones, que jóvenes como tú tengan las oportunidades que tu familia nunca tuvo. Extendió el cheque. Imanol lo miró sin tomarlo todavía. ¿Y el carro? El carro, Lana volvió a mirarlo. El carro vamos a arreglarlo juntos. Tú vas a terminarlo como tu abuelo hubiera querido y cuando esté perfecto, vamos a donarlo. ¿Donarlo? ¿A quién? Al Museo del Automóvil de la Ciudad de México, con una placa que diga la verdad completa, restaurado por Vicente Velázquez Morales, entre 1983 y 1985, el mejor mecánico de su generación,
cuyo talento fue tan grande que incluso el robo no pudo borrar su excelencia. Esta exhibición es posible gracias a la Fundación Vicente Velázquez, dedicada a formar a la próxima generación de artesanos automotrices. Imanol sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero no era algo malo, era la cáscara dura del resentimiento, de la rabia heredada, del dolor de 3 generaciones que finalmente encontraba una salida. Mi abuelo hubiera amado eso. Entonces está decidido. Lana extendió su mano, socios en honrar su memoria, y Imanol tomó su mano, pero en lugar de un simple apretón, la jaló hacia él en un abrazo. Lana se quedó rígida por un segundo, poco acostumbrada al contacto físico genuino, pero luego se relajó y devolvió el abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. 2 personas que deberían haber sido enemigas, unidas por el peso del pasado pero eligiendo crear un futuro diferente. Los siguientes 4 meses fueron un torbellino de actividad. Imanol trabajó en el Porsche con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Era personal, sagrado. Cada pieza que limpiaba, cada cable que reemplazaba, cada ajuste que hacía, lo hacía imaginando las manos de su abuelo, haciéndolo 40 años antes. Lana comenzó a pasar más tiempo en el taller. Al principio solo observaba, pero pronto Imanol comenzó a enseñarle. Le mostró cómo identificar diferentes tipos de tornillos, cómo usar un torquímetro correctamente, cómo leer los códigos de color en los cables eléctricos. «Es diferente a los negocios», le dijo Lana una tarde, mientras ayudaba a limpiar el carburador con un cepillo especial. «En los negocios todo es gris. Nunca sabes si tomaste la decisión correcta hasta meses o años después, y a veces ni siquiera entonces, pero aquí, o el carro arranca o no arranca, o está arreglado o está roto. Es honesto». «Esa era la filosofía de mi abuelo», respondió Imanol con una sonrisa. «Decía que los carros no mienten. Si haces bien tu trabajo, te lo agradecen funcionando perfectamente. Si lo haces mal, te lo dicen de inmediato parándose». Lana descubrió que le gustaba. Le gustaba el olor a grasa, el peso de las herramientas en sus manos, la satisfacción de ver una pieza oxidada transformarse en algo brillante y funcional. Después de horas de trabajo, por primera vez en décadas, no estaba dando órdenes ni firmando contratos millonarios. Estaba trabajando con sus manos, creando algo tangible, algo real. «Está pensando en cambiar de carrera», bromeó Imanol una tarde cuando la encontró concentrada lijando una pieza con papel de lija de grano fino. «Tal vez», respondió Lana, y aunque lo dijo en tono de broma, había algo serio en sus ojos. «He estado pensando en vender algunos hoteles, reducir mi imperio, dedicarme a cosas que realmente importen». «¿Cómo qué?». «Como la fundación. He estado trabajando con abogados para establecerla correctamente. Quiero que sea algo más que solo un programa de capacitación. Quiero que sea un lugar donde jóvenes de escasos recursos puedan aprender no solo mecánica, sino también administración de negocios, para que puedan abrir sus propios talleres algún día». «Habla en serio». «Completamente. Y quiero que tú seas el director técnico, que enseñes lo que tu abuelo te enseñó, lo que has aprendido durante años, que su conocimiento no muera contigo, sino que se multiplique en docenas, en cientos de jóvenes». Imanol dejó la herramienta que estaba sosteniendo. Eso sería increíble, pero ¿estás segura? Es una inversión enorme. «El dinero que estoy invirtiendo viene del imperio que mi padre construyó pisoteando gente como tu abuelo. Es hora de que ese dinero haga algo bueno, algo que él nunca tuvo el valor de hacer». Fue la madre de Imanol, Elena, quien dio el toque final. Un sábado por la tarde, apareció en el taller cargando una caja de madera antigua. Lana estaba ahí, con las manos sucias de grasa y una sonrisa en el rostro, mientras Imanol le explicaba cómo calibrar las bujías. «Mijo», dijo Elena, y su voz temblaba con emoción contenida. «Si van a hacer esto, si van a crear algo en memoria de tu abuelo, quiero donar algo también». «Mamá, ya hiciste suficiente solo al dejarme revisar sus cosas». «No, Imanol, quiero donar las herramientas de tu abuelo». Abrió la caja y adentro había llaves inglesas, desarmadores, pinzas, todas con las iniciales BBO,
grabadas en los mangos. Las guardé durante 20 años pensando que algún día tú las usarías, y las has usado, pero ahora creo que deben servir para algo más grande. ¿Qué estás pensando? Que los muchachos que entren a ese programa de la Fundación usen las mismas herramientas que usó Vicente. Así su espíritu seguirá vivo en cada motor que arreglen, en cada carro que restauren. Él siempre decía que las buenas herramientas pasaban de generación en generación, y esto, tocó las herramientas con reverencia, esto es mantener viva esa tradición. Lana se acercó, limpiándose las manos en un trapo. «Señora Velázquez, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, joven, y llámame Elena, por favor. ¿Me odias por lo que mi padre le hizo a tu familia?» Elena estudió el rostro de Lana durante largos segundos. Vio el dolor genuino en sus ojos, la culpa que cargaba por pecados que no eran suyos, el deseo real de hacer las cosas bien. «No, no te odio, porque tú no eres tu padre, tú estás aquí, con las manos sucias, aprendiendo un oficio que la mayoría de la gente de tu clase consideraría por debajo de ellos. Estás usando tu fortuna para crear algo bueno. Eso requiere un tipo de valor que tu padre nunca tuvo. No me siento valiente. Me siento yo rota. Toda mi vida pensé que sabía quién era mi padre, y resulta que era un extraño, un ladrón. Era humano», corrigió Elena con sabiduría. «Los humanos cometen errores terribles, pero también pueden arrepentirse, pueden intentar arreglar las cosas. Tu padre lo intentó al final, solo que fue demasiado tarde. Tú tienes la oportunidad de hacer lo que él no pudo, no la desperdicies». Las dos mujeres se abrazaron entonces, y fue un abrazo que significaba más que 1000 disculpas. Era el puente entre dos familias que el destino había separado brutalmente, pero que ahora, 40 años después, encontraban la manera de sanar. El día en que el motor finalmente estuvo listo fue un domingo. Exactamente 5 meses después de que Lana había llegado por primera vez al taller de Imanol, habían invitado a Elena y también a algunos de los mecánicos del barrio que habían conocido a Vicente décadas atrás. Don Armando, un hombre de 70 años que había trabajado con Vicente en los años 70, llegó caminando con bastón pero con los ojos brillantes de emoción. «¿Es cierto? ¿De verdad es el Porsche que Vicente restauró para Olmeda?» «Es cierto», confirmó Imanol, «y está listo para arrancar». Habían trabajado hasta la madrugada del día anterior para terminar. Cada pieza del motor estaba impecable, cada cable en su lugar, cada conexión perfecta. El exterior del carro había sido pulido hasta brillar como sangre líquida bajo el sol. Los asientos de cuero habían sido tratados y restaurados. El tablero de madera brillaba con un acabado que respetaba su edad, pero eliminaba sus imperfecciones. «Vicente estaría orgulloso», murmuró don Armando pasando su mano arrugada sobre el cofre. Siempre decía que este iba a ser su obra maestra, y mírenlo, 40 años después, y sigue siendo perfecto. Imanol y Lana intercambiaron miradas. «Habían planeado este momento cuidadosamente, señora Olmeda», dijo Imanol formalmente. «¿Quisiera hacer los honores?» Lana negó con la cabeza. «No, este honor le pertenece a tu familia, a tu mamá». Elena se cubrió la boca con las manos. «No puedo, yo no sé». «Sí sabes», insistió Lana. «Tu esposo, el padre de tu hija, construyó este motor con amor. Tú mereces ser quien le devuelva la vida». Con manos temblorosas, Elena se acercó al Porsche. Imanol le abrió la puerta del conductor y la ayudó a sentarse. Ella acomodó sus manos sobre el volante de la misma manera que probablemente Vicente lo había hecho miles de veces. «La llave está aquí», dijo Imanol señalando el contacto. «Cuando estés lista, solo gírala». Elena cerró los ojos, respiró profundo, y en un susurro que solo los más cercanos pudieron escuchar dijo: «Esto es por ti, Vicente, porque tu trabajo no fue en vano, porque tu talento no murió, porque tu legado continúa». Giró la llave. El motor rugió a la vida con un sonido que era pura música mecánica. No fue un arranque débil ni vacilante, fue una explosión de potencia contenida, un grito de victoria después de casi 2 años de silencio. El sonido llenó el taller, retumbó en las paredes, hizo vibrar el piso de cemento. Se esparció por la calle, donde los vecinos salieron de sus casas asombrados.
Era el rugido de la redención, el rugido de la justicia finalmente servida, el rugido del amor que trasciende la muerte y el tiempo. Elena soltó una carcajada mezclada con llanto, y Manol cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Lana se llevó las manos al pecho, sintiendo algo que nunca había sentido antes: paz genuina. Don Armando lloraba abiertamente. Es exactamente como lo recuerdo. Vicente siempre ajustaba los motores para que tuvieran ese ronroneo específico, como un gato gigante satisfecho. El Porsche siguió rugiendo durante varios minutos mientras todos procesaban el momento, y entonces fue en medio de esa celebración que Imanol notó algo extraordinario: el compartimiento secreto bajo el tablero, el mismo donde habían encontrado la carta de Rodrigo, se había vuelto a abrir con la vibración del motor, pero esta vez había algo más dentro. «Espere», dijo Imanol, acercándose rápidamente. Metió su mano y sacó un sobre pequeño que definitivamente no había estado ahí antes. Estaba sellado con cera roja y tenía escrito en el exterior: «Para quien encuentre esto, 1999». Con manos temblorosas, rompió el sello. Adentro había una carta corta en la letra de Rodrigo Olmeda, pero esta era diferente a la anterior. Imanol la leyó en voz alta. «Si alguien encuentra esto además de Vicente, significa que ya es demasiado tarde para que él y yo arreglemos las cosas directamente. Pero quiero que sepan la verdad completa. Vicente Velázquez no fue solo mi socio, fue mi mejor amigo. Fue el hermano que nunca tuve. Fue el hombre que me enseñó que el trabajo duro y la honestidad valen más que todo el dinero del mundo. Y yo lo traicioné de la manera más cobarde posible. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que su talento me opacara, miedo de que la gente me viera como el hombre del dinero mientras él era el genio verdadero. Así que lo saqué del negocio antes de venderlo, y luego no le pagué por este Porsche, pensando que así podría demostrar que no lo necesitaba. Pero me equivoqué. Todo lo que logré fue perder al mejor amigo que jamás tendré y cargar con una culpa que me ha comido vivo durante 16 años. Si Vicente está leyendo esto, perdóname, hermano. Si alguien más lo está leyendo, por favor, digan la verdad sobre Vicente Velázquez, que era un genio, que era honesto, que merecía mucho más de lo que la vida le dio, y que Rodrigo Olmeda fue el cobarde que lo destruyó. No permitan que su memoria muera en el olvido, por favor». Cuando Imanol terminó de leer, el silencio era absoluto excepto por el ronroneo del motor. Elena lloraba en el asiento del conductor. Don Armando tenía la cabeza baja, las lágrimas cayendo sobre sus manos arrugadas. Lana miraba al cielo como si pudiera ver a su padre ahí, buscando perdón. «Lo vamos a hacer», dijo Lana finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Vamos a contar su historia, toda su historia, la amistad, la traición, el arrepentimiento. La gente necesita saber que el éxito no significa nada si está construido sobre las ruinas de otros, y necesitan saber que nunca es demasiado tarde para intentar hacer lo correcto». Los meses siguientes fueron de preparación intensiva. Lana vendió 3 de sus 5 hoteles, manteniendo solo los 2 que operaban con las prácticas laborales más éticas. El dinero de la venta, más de 100 millones de pesos, fue dividido. Una parte para la Fundación Vicente Velázquez, otra para un fondo fiduciario para la familia Velázquez y el resto para diversas causas sociales. El taller mecánico Velázquez fue completamente renovado y expandido. Lana invirtió 2 millones de pesos en equipo de primera calidad, en crear aulas para clases teóricas, en contratar a 3 mecánicos experimentados como instructores adicionales y en establecer un programa de becas completo que cubría no solo la capacitación mecánica, sino también cursos de administración, contabilidad y atención al cliente. «Quiero que cuando los muchachos salgan de aquí», explicó Lana en una junta con Imanol y los arquitectos, «no solo sepan arreglar carros, quiero que puedan abrir sus propios negocios, contratar empleados, manejar finanzas. Quiero que tengan todas las herramientas que Vicente nunca tuvo para protegerse de gente como mi padre». La inauguración de la exposición del Porsche en el Museo del Automóvil fue programada para un sábado de junio.
Casi un año después de que Lana hubiera aparecido por primera vez en el taller de Imanol, el evento atrajo a cientos de personas, coleccionistas de autos clásicos, empresarios curiosos, periodistas buscando la historia sensacionalista, pero también personas comunes del barrio de Naucalpan que habían conocido a Vicente y querían honrar su memoria. El Porsche estaba exhibido en una plataforma especial bajo luces que lo hacían brillar como una joya, pero lo que realmente llamaba la atención era la placa enorme junto al auto. En letras doradas sobre mármol negro decía Porsche 911-1967. Restaurado por Vicente Velázquez Morales entre 1983 y 1985, Vicente fue un mecánico de excelencia extraordinaria. Un artesano que amaba su oficio más que nada en el mundo. Su talento era tan grande que este automóvil, restaurado hace 40 años, sigue siendo una obra maestra de ingeniería y pasión. Esta exhibición honra su memoria y la de todos los trabajadores cuyo talento construye el mundo, pero cuyas historias rara vez son contadas. La Fundación Vicente Velázquez, establecida en su nombre, continúa su legado formando a la próxima generación de artesanos automotrices, porque la excelencia merece ser recordada, la injusticia debe ser reconocida, y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Debajo había una segunda placa más pequeña, donado por Lana Olmeda Talamantes, hija de Rodrigo Olmeda Fuentes, en reconocimiento de la deuda impagada y el daño causado, que esta exhibición sirva como recordatorio de que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en la manera en que tratamos a quienes nos ayudan a construir nuestros sueños. Lana dio un discurso frente a la multitud. Ya no era la mujer fría y distante de un año atrás. Llevaba un vestido elegante pero sencillo, sin las joyas excesivas que solía usar, y su cabello estaba peinado de manera natural en lugar del moño perfecto que había sido su marca durante años. Este Porsche representa muchas cosas. Comenzó su voz clara y firme a pesar de la emoción. Representa el talento extraordinario de un hombre llamado Vicente Velázquez, que podía tomar un montón de metal muerto y convertirlo en algo vivo, algo hermoso. Representa la traición que mi padre cometió al robar su trabajo y destruir su vida. Representa la culpa que mi padre cargó durante 16 años, incapaz de arreglar lo que había roto. Y representa la posibilidad de que, incluso décadas después del daño original, podamos intentar crear algo bueno de las cenizas de la injusticia. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Mi padre, Rodrigo Olmeda Fuentes, fue un hombre de negocios brillante, continuó Lana. Construyó un imperio, fue portada de revistas, fue admirado por miles, pero también fue un traidor, un ladrón y un cobarde, y es importante que yo, su hija, diga eso públicamente, porque durante demasiado tiempo hemos celebrado el éxito financiero sin preguntarnos sobre qué está construido. Señaló hacia el Porsche brillante. Este auto es hermoso porque Vicente Velázquez le puso su alma. Cada pieza, cada modificación, cada detalle fue hecho con amor y excelencia. Y esa excelencia no murió cuando Vicente murió. Vive en su nieto Imanol. Vive en los 12 jóvenes que ahora están aprendiendo el oficio en la Fundación Vicente Velázquez, y vivirá en cada persona que vea este auto y decida que el talento merece ser honrado, no robado. Imanol estaba parado junto a su madre en la primera fila, ambos con lágrimas en los ojos. Elena apretaba la mano de su hijo, orgullosa de todo lo que habían logrado. La Fundación Vicente Velázquez, concluyó Lana. No es caridad, es justicia, es reconocimiento. Es asegurarnos de que la próxima generación de Vicentes tengan las oportunidades y la protección que él nunca tuvo, porque el talento no debería morir en el olvido, y el trabajo honesto debe ser recompensado, no castigado. El aplauso fue ensordecedor, pero más significativo que el aplauso fue lo que pasó después. Docenas de jóvenes se acercaron a Imanol con preguntas sobre el programa de capacitación. Varios empresarios ofrecieron donaciones adicionales para la fundación. 3 reporteros importantes pidieron entrevistas para contar la historia completa. Y don Armando, el viejo amigo de Vicente, finalmente pudo pararse frente al Porsche y decir en voz alta:
Lo lograste, Vicente. Tu trabajo finalmente fue reconocido. Pero el momento más significativo llegó cuando una mujer de unos 60 años se acercó a Elena tímidamente. ¿Usted es la esposa de Vicente Velázquez? Sí, lo soy. Yo trabajaba como secretaria en la oficina de Rodrigo Olmeda en los años 80. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Recuerdo cuando su esposo llamaba. Recuerdo que me ordenaban decirle que el señor Olmeda no estaba. Recuerdo el día que vino en persona y lo sacaron los guardias de seguridad. Y recuerdo la noche que el señor Olmeda se emborrachó en su oficina y me dijo llorando que había traicionado al mejor hombre que jamás conocería. Cargué con ese secreto durante 40 años pensando que no podía hacer nada. Pero ahora que veo esto, señaló la exhibición, necesitaba que usted supiera que su esposo tenía razón en insistir, que no estaba loco, que le debían ese dinero, y que siento mucho no haber tenido el valor de apoyarlo entonces. Elena tomó las manos de la mujer. Gracias, gracias por decir esto. Gracias por confirmar que Vicente no estaba peleando fantasmas. Las dos mujeres se abrazaron, y fue otro puente más construyéndose entre el pasado doloroso y un futuro de sanación. Los siguientes meses fueron transformadores. La historia del Porsche y la Fundación Vicente Velázquez se volvió viral. Periódicos nacionales la cubrieron. Programas de televisión invitaron a Lana e Imanol a contar la historia completa. El museo reportó un aumento del 200% en visitantes, todos queriendo ver el Porsche rojo y leer las placas que contaban una verdad incómoda sobre éxito y traición. Pero más importante que la atención mediática fue el impacto real. La fundación recibió solicitudes de más de 500 jóvenes queriendo entrar al programa. Empresarios de todo México comenzaron a contactarlos ofreciendo pasantías y empleos para los graduados. Varios mecánicos veteranos, amigos de Vicente que habían guardado silencio durante décadas, finalmente salieron a contar sus propias historias de cómo Rodrigo Olmeda había usado y descartado su talento. No es solo mi abuelo, le dijo Imanol a Lana una tarde mientras revisaban solicitudes para el segundo grupo de becarios. Hay docenas de historias como la suya, gente talentosa que fue explotada por empresarios sin escrúpulos. Lo sé, respondió Lana, y aunque no puedo arreglar todas esas injusticias, puedo asegurarme de que la fundación sea un lugar donde eso no pase, donde el talento sea protegido y recompensado. Un año después de la inauguración del museo, el programa de la fundación había crecido exponencialmente. Ya no era solo un taller expandido en Naucalpan, sino 3 centros de capacitación en diferentes zonas de la Ciudad de México, con planes de expandirse a Guadalajara y Monterrey. Imanol, ahora de 27 años, dividía su tiempo entre ser instructor, supervisar los 3 talleres y trabajar en su propia familia. Se había casado con una ingeniera mecánica llamada Sofía, que había conocido en una conferencia sobre restauración de autos clásicos, y esperaban su primer hijo. ¿Cómo lo vas a llamar?, le preguntó Lana cuando Imanol le dio la noticia del embarazo. Estaban en el taller original, ahora convertido en el centro administrativo de la fundación, rodeados de fotografías de Vicente y los cientos de jóvenes que ya habían pasado por el programa. Vicente, respondió Imanol sin dudar, para que el nombre nunca muera, para que cuando mi hijo pregunte por qué se llama así, pueda contarle la historia completa, la traición, el dolor, pero también la redención. A tu abuelo le hubiera gustado eso. ¿Y usted?, preguntó Imanol. ¿Cómo está? Lana sonrió. A sus 49 años, se veía más joven que cuando tenía 42. Su rostro estaba relajado, sin la tensión perpetua que solía cargar. Sus ojos brillaban con una paz que nunca había tenido antes. Estoy bien, mejor que bien. Vendí el último hotel el mes pasado. ¿En serio? ¿Y qué va a hacer ahora? Abrí un pequeño hostal en Oaxaca, 20 habitaciones, todas decoradas con arte local, operado con salarios justos y prácticas sostenibles. No voy a ganar millones, pero voy a dormir tranquila sabiendo que no estoy explotando a nadie. Y su penthouse en Santa Fe, lo vendí también. Me compré una casa modesta en Coyoacán. Tiene un jardín pequeño donde estoy aprendiendo a cultivar tomates. Es ridículo, lo sé, pero se rió. Me hace feliz.
Imanol la abrazó. No es ridículo, es exactamente lo que necesitaba. El Porsche seguía en el museo perfectamente conservado, con su placa brillante contando la historia de Vicente Velázquez a miles de personas cada mes. Se había convertido en algo más que un auto clásico. Era un símbolo de justicia tardía pero real. Y cada domingo, sin falta, Imanol y Lana iban juntos al museo. A veces llevaban a los nuevos aprendices de la fundación para que vieran el Porsche y entendieran la historia detrás de cada tuerca, cada cable, cada pieza perfectamente restaurada. ¿Saben por qué este auto es especial?, les preguntaba Imanol cada vez. No es porque sea un Porsche del 67, aunque eso ayuda. Es especial porque representa algo que todos ustedes necesitan entender. Su trabajo tiene valor, su talento tiene valor, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robárselo. Los jóvenes escuchaban con atención, muchos de ellos viniendo de las mismas circunstancias de pobreza que había vivido la familia de Imanol. Para ellos, este auto no era solo un símbolo abstracto. Era la prueba de que el talento podía trascender las circunstancias y que incluso cuando la injusticia ganaba temporalmente, la verdad eventualmente salía a la luz. Una tarde de domingo, 3 años después de que Lana hubiera aparecido por primera vez en el taller, estaban parados frente al Porsche cuando un niño de unos 8 años se acercó jalando la mano de su padre. «Papá, ¿por qué ese carro es tan importante?», preguntó el niño señalando el Porsche. El padre leyó la placa en voz alta, explicando la historia de Vicente, de Rodrigo, de la traición y la redención. Cuando terminó, el niño se quedó pensando. Y el señor que hizo el carro malo al principio se arrepintió. Sí, mijo, se arrepintió, pero fue demasiado tarde. Y la señora que es su hija arregló las cosas. Sí, ella hizo lo correcto. El niño asintió satisfecho. Entonces la historia termina bien. Lana, que había escuchado la conversación, se agachó para quedar a la altura del niño. ¿Tú crees que termina bien? Sí, respondió el niño con la certeza absoluta de la infancia, porque el señor que hizo el carro está en el museo para siempre. Todo el mundo sabe que era muy bueno en su trabajo. Eso es mejor que tener dinero. ¿No? Lana sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Sí, pequeño, tienes toda la razón. Eso es mucho mejor que tener dinero. Cuando el niño y su padre se fueron, Lana se quedó mirando el Porsche durante largos minutos, y Imanol se paró a su lado en silencio. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó finalmente. De haber donado el carro en lugar de quedárselo, era su única herencia real de su padre. Lana negó con la cabeza. Mi padre me dejó hoteles, dinero, propiedades, pero este carro... Tocó el cristal que protegía al Porsche. Este carro no era mío para quedármelo, era de Vicente, y ahora es de todos, de cada persona que viene aquí y aprende que el trabajo honesto vale más que el dinero robado, de cada joven que ve estas placas y decide ser diferente, de cada familia como la tuya que finalmente ve que su dolor no fue en vano. ¿Y su papá lo ha perdonado? Lana pensó en la pregunta. No completamente. Todavía me duele saber que fue capaz de traicionar a su mejor amigo, pero entiendo que era humano, que cometió un error terrible impulsado por el miedo y la ambición, y que intentó arreglarlo cuando finalmente encontró el valor. Eso no borra el daño, pero al menos muestra que no era completamente un monstruo. Mi mamá dice que el perdón no es para la persona que te lastimó, dijo Imanol, es para ti mismo, para poder soltar el peso. Tu mamá es sabia, y la aprendió de mi abuelo, quien la aprendió de su trabajo con los autos. Imanol sonrió. Decía que así como un motor necesita soltar la presión para funcionar bien, las personas necesitan soltar el resentimiento. Se quedaron ahí, en silencio, viendo cómo la luz de la tarde se reflejaba en la pintura roja del Porsche. Habían pasado 3 años desde ese primer día en el taller. 3 años de trabajo duro, lágrimas, revelaciones y finalmente, sanación. Nadie había querido tocar el motor roto de la billonaria, excepto un joven mecánico, y esa decisión, ese simple acto de valentía y compasión cuando todos los demás habían cerrado sus puertas, había cambiado 2 vidas, había honrado una memoria.
Había creado un legado y había probado que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. El motor que Vicente Velázquez había construido con amor seguía rugiendo, no en las calles, sino en el corazón de cada joven que aprendía el oficio con sus herramientas, en la fundación que llevaba su nombre, en las miles de personas que visitaban el museo y salían con una comprensión más profunda de lo que significa la verdadera excelencia. Y en algún lugar Lana quería creer, Vicente y Rodrigo finalmente habían encontrado paz, porque sus hijos habían terminado lo que ellos no pudieron. Habían transformado el dolor en propósito, el resentimiento en reconciliación y un motor roto en un legado eterno. 10 años después, la Fundación Vicente Velázquez había capacitado a más de 1,200 jóvenes mecánicos. 143 de ellos habían abierto sus propios talleres en distintas ciudades de México. 280 trabajaban en agencias de prestigio, pero con contratos justos que ellos mismos habían negociado gracias a los cursos de administración. Y todos, absolutamente todos, llevaban consigo la filosofía de Vicente: excelencia, honestidad y amor por el oficio. Y Manol, ahora de 34 años, dirigía 7 talleres en diferentes estados de México. Su hijo Vicente tenía 6 años y ya mostraba fascinación por los motores, pasando tardes enteras en el taller viendo a su padre trabajar. Su hija menor, Camila, de 3 años, tenía la costumbre de arreglar sus juguetes con herramientas de plástico. Lana, a sus 56 años, vivía una vida que jamás hubiera imaginado en sus días de emperatriz hotelera. Manejaba su pequeño hostal en Oaxaca con dedicación personal, conocía a cada huésped por nombre y pasaba sus tardes libres dando clases de administración ética en la universidad local. Ya no perseguía millones, perseguía propósito, y lo encontraba en las sonrisas de los empleados que ganaban salarios dignos y en las cartas de agradecimiento de huéspedes que apreciaban la autenticidad. El Porsche seguía en el museo, pero ahora era parte de una exposición más grande, llamada Legados Olvidados, artesanos mexicanos que cambiaron el mundo. La historia de Vicente había inspirado a que otras familias salieran a reconocer el trabajo de sus ancestros, creando un movimiento cultural que celebraba la excelencia de los trabajadores manuales que construían el país, pero cuyas historias rara vez eran contadas. Elena Velázquez, ahora de 77 años y completamente jubilada, pasaba sus días dando pláticas en escuelas sobre la importancia de honrar el trabajo digno. Cada vez que contaba la historia de su suegro, los ojos de los niños se iluminaban con admiración, y siempre terminaba sus charlas con la misma frase: Vicente Velázquez no necesitaba ser rico para ser grande. Su grandeza estaba en sus manos, en su corazón y en cada motor que tocaba. Un domingo especialmente significativo, el 10º aniversario de la inauguración de la exhibición, organizaron un evento especial en el museo. Todos los graduados de la fundación fueron invitados, así como los empresarios que habían apoyado el proyecto, los periodistas que habían contado la historia y las familias de otros artesanos cuyas historias ahora también eran celebradas. Y Manol dio un discurso breve pero poderoso. Hace 10 años, el motor de este Porsche estaba muerto. Hoy, 1,200 motores están vivos gracias a lo que comenzó aquí. 1,200 jóvenes tienen carreras dignas. 1,200 familias tienen esperanza. Eso es lo que sucede cuando elegimos honrar el talento en lugar de explotarlo. Lana añadió: mi padre cometió un error terrible, pero de ese error, décadas después, nació algo hermoso. No porque el error fuera necesario, sino porque decidimos que la historia no terminaría con injusticia. Decidimos escribir un final diferente. Y entonces hicieron algo especial. Con permiso del museo, arrancaron el Porsche. 10 años después de la última vez que su motor había rugido en público, lo encendieron nuevamente. El sonido llenó el museo, y fue una sinfonía de redención. El pequeño Vicente, de 6 años, miró a su padre con ojos enormes. Papá, algún día yo voy a poder arreglar carros así. Y Manol se arrodilló frente a su hijo. Vas a poder hacer lo que quieras, mijo, pero si eliges ser mecánico como tu bisabuelo y como yo, te voy a enseñar algo más importante que arreglar motores:
¿Qué cosa? Que tu trabajo tiene dignidad, que tu talento merece respeto, y que nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir menos por trabajar con tus manos, porque las manos que construyen, que arreglan, que crean, esas son las manos que realmente mueven el mundo. El niño asintió con seriedad, como las manos del bisabuelo Vicente que está en el cielo. Exacto, como las manos de tu bisabuelo. Cuando el evento terminó y todos se fueron, Lana e Imanol se quedaron solos frente al Porsche, como lo habían hecho cientos de veces en la última década. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Imanol. ¿Qué? Que su padre pensó que robándose el trabajo de mi abuelo iba a tener un tesoro solo para él, pero al final, al dejarlo sin pagar, creó una deuda que se convirtió en una fundación que ha cambiado miles de vidas. Si hubiera pagado los 50,000 pesos en 1985, nada de esto hubiera pasado. Lana sonrió tristemente. Supongo que a veces el universo tiene maneras extrañas de equilibrar las cosas. O tal vez simplemente somos nosotros quienes decidimos equilibrarlas. Caminaron juntos hacia la salida del museo. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una representando una historia, un sueño, una lucha. ¿Alguna vez piensa en cómo sería su vida si el Porsche nunca se hubiera descompuesto?, preguntó Imanol. Todo el tiempo, admitió Lana. Probablemente seguiría siendo la emperatriz de hielo que destruía carreras por diversión. Probablemente tendría más dinero pero menos alma. Probablemente nunca hubiera conocido a tu familia, nunca hubiera aprendido lo que significa el trabajo honesto, nunca hubiera encontrado propósito real. ¿Y no extraña nada de esa vida? El poder, a veces, la certeza de que con suficiente dinero podía controlar cualquier situación. Lana respiró profundo. Pero no extraño a la persona que era. Esa mujer estaba muerta por dentro. Aunque caminaba y respiraba, esta versión de mí, la que tiene tierra bajo las uñas de tanto cultivar tomates, la que sabe cambiar el aceite de un carro, la que conoce por nombre a todos los empleados de su pequeño hostal. Esta versión está viva. Se despidieron con un abrazo en la entrada del museo. Imanol se fue a casa con su familia. Lana se dirigió a la estación de autobuses para regresar a Oaxaca, pero antes de irse hizo una última parada. Regresó al museo después del cierre. Usando el pase especial que le habían dado como donante principal de la exhibición, se paró frente al Porsche en la penumbra, iluminado solo por las luces de seguridad. «Gracias, papá», susurró. «No por ser un buen padre, porque nunca lo fuiste, pero gracias por dejar este carro, porque ese motor roto me obligó a encontrar a Imanol, y encontrar a Imanol me obligó a encontrarme a mí misma, a la persona que pude haber sido si no hubiera seguido tu ejemplo todos esos años». Puso su mano sobre el cristal que protegía al auto. «Y gracias, Vicente. Aunque nunca te conocí, tu trabajo salvó mi vida. Porque cuando vi lo que podías hacer con tus manos, cuando vi el amor que ponías en cada pieza, entendí lo que había estado perdiendo todo este tiempo: pasión, propósito, humanidad». El Porsche brillaba silenciosamente bajo las luces, guardián de secretos, testigo de tragedias, símbolo de redención. Lana salió del museo y subió al autobús hacia Oaxaca mientras la ciudad desaparecía detrás de ella. Pensó en todo el camino recorrido, del penthouse de lujo a la casa modesta, del imperio de hoteles al pequeño hostal, de la emperatriz de hielo a la mujer que finalmente sabía lo que significaba vivir, y sonrió, porque a veces las cosas más rotas son las que más valen la pena arreglar, y a veces el camino hacia la redención comienza con un simple acto de valentía: aceptar el trabajo que todos los demás rechazaron, tener la humildad de admitir los errores de tus ancestros y encontrar la fuerza para crear algo hermoso de las cenizas de la injusticia. El motor que nadie quiso tocar excepto un joven mecánico había hecho más que rugir nuevamente. Había enseñado a dos personas cómo sanar, cómo perdonar, cómo construir puentes donde antes solo había abismos, y ese, al final, era el verdadero legado de Vicente Velázquez. No un Porsche perfecto guardado en un museo, sino 1,200 jóvenes que ahora trabajaban con dignidad, honestidad y amor. Y
Ese era el motor que nunca dejaría de rugir.